Voy a continuar en el orden presentando a quien además es un honor presentar, al maestro Enrique Dussel, quien ha sido premio crítico libertador, filósofo de la liberación, filósofo de la esperanza, de esa esperanza, un poco recapitulando tanto la introducción del profesor Miguel Ángel como la profesora Limonda, toca reconstruir permanentemente en estos procesos de lucha y en estos procesos de transformación. Adelante. Dicen los neurólogos que en el neocortical de nuestro cerebro está el conocimiento y en el sistema límbico está la emotividad. Ahora me está palpitando el sistema límbico. Al estar sentado aquí, no puedo menos que recordar, mire cómo le voy a llamar, al sabio maestro Hugo Chávez. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Porque para él el liderazgo era el magisterio. Y entonces cuando él hablaba, tomaba un pizarrón como un profesor o como un maestro de primaria, iba demostrando las cosas. Porque nuestro pueblo tiene que todavía aprender muchas cosas y necesitaba ese maestro, que por eso digo yo estoy muy emocionado, pues eso no fue demasiado pronto y eso no podemos nosotros decidir, pero hay que ocupar un lugar y ocupar ese lugar es imposible, pero hay que hacerlo colectivamente y por eso lo quiero en primer lugar recordar a él. En segundo lugar, como dijo Héctor Limonda, la exposición de Miguel Ángel y la de él han sido excelentes y voy a agregar algunas cosas porque ya estamos en materia. Es realmente un momento importante en la inteligencia, que diría yo, revolucionaria, crítica de todo el mundo. Este tema de Marx y el tema de la descolonización. Lo notó Miguel Ángel muy bien y yo quiero dar más argumentos, pero porque a veces también algunos, hablando de descolonización y el eurocentrismo y el problema de la modernidad, nos corrigió el término eurooccidentalismo, también está muy interesante. Algunos piensan, pues Marx era eurocéntrico y entonces un poco ya no se puede contar con él. Entonces lo que quiero es mostrar en qué punto es Marx realmente insustituible, pero en qué punto hay que nosotros, colectivamente como pueblo, ir más allá en cuanto a actualizar. Piensen que si apareciera Marx ahora con gran barba y viera un público tan hermoso, diría, espero que me hayan actualizado. Que no estoy repitiendo lo que yo dije. Ya morí en el 83 del siglo XIX, han pasado muchas cosas. Ser marxista es repensarlo, pero no reformistamente, repensarlo dentro de la metodología que presentaba. Entonces, hay algunos compañeros de la corriente decolonizadora que relativizan un poco a Marx. Otros
que no saben cómo conciliar, porque efectivamente, ya lo veremos, Marx tenía muchísimos elementos eurocéntricos y se refirió ya al último Marx. Después de publicar el Capital 1, le dice a Engels una carta: mira los primeros que han reaccionado sobre nuestra obra, los rusos, pero como diciendo, perdón, los subdesarrollados, y los europeos todavía no reaccionaban. Y Danielson se entusiasmó con lo que dijo Marx, y entonces Marx, para poder entrar en diálogo con los populistas rusos, se puso a estudiar ruso, y podemos ver su cuaderno en el archivo de Sloterdijk en Ámsterdam, donde empezó a estudiar los verbos, los sustantivos, los adjetivos en ruso duramente, la gramática rusa, y al año estaba leyendo los libros que le enviaba Danielson de Rusia. Y luego esos cuadernos los he trabajado al archivo de Sloterdijk de Berlín. Pero el tema es que Danielson le escribe y dice: mira, esto no funciona en toda Rusia. Hay que empezar, y él empieza un diálogo y empieza a leer sobre Rusia. Y entonces ahí empieza a comprender de pronto que el Capital 1 que ha publicado tiene problemas. Y nunca publicó el tomo 2 y el 3, hizo una pila de manuscritos a la muerte para el tomo 2, para el tomo 3, y se lo dejó a Engels. Y Engels, cuando vio esos manuscritos, dijo: fantástico, ya tenemos el tomo 2 y 3, lo vamos a publicar. Y cuando lo encaró, ¡buah!, eran puros manuscritos, no había ningún tomo, había estudios. Y Engels le metió mano. Por desgracia no publicó los manuscritos como estaban, hubiéramos avanzado un siglo. Pero metió mano, hizo lo posible y publicó el tomo 2 y 3 de Engels, interpretando los manuscritos. Pero ¿por qué no pude escribir el 2 y 3? No era solo porque estuviera viejo, no era solo porque estuviera algo enfermo, era porque tenía problemas teóricos. Y en la traducción francesa le agrega una frase por ahí perdida, Marx, y dice: esto es válido para la Europa occidental. Por amor de Dios, no tengo... Tomo 1. Ahí empezó a despertarse su eurocentrismo. Ni para Rusia era esto válido, es decir, la Europa oriental. ¿Y qué sería para el África, Kenia, o como decía el colega, para los indígenas del Perú? Entró en crisis. Y cuando la Sasulich le escribe para que lo confirmen a los fundadores del PC en Rusia y le pregunta: ¿se puede pasar de los China al socialismo? Esperaba que más le dijera: de ninguna manera. Como dijo el colega, la China, que es la comunidad agrícola, debe pasar al capitalismo y luego vendrá la revolución socialista. Más se quedó estudiando el tema. Hizo 5 textos y aquí le envió una quinta carta y le dijo: se puede pasar directamente de la China al socialismo sin pasar por el capitalismo. Esa carta, la Sasulich, lejana, la metieron en un cajón y apareció de casualidad en 1924. No era el estatismo ni siquiera de Engels. Puede decir, Marx adoptó gran parte de las posiciones de los populistas. Y justamente el caso del Mariátegui es más trágico. Cuando se funda el Partido Comunista Peruano, que el propio Mariátegui ha lanzado, prácticamente lo deja fuerte por populista a Mariátegui, porque como decía el colega, ¿cómo está hablando de los indígenas si era sujeto revolucionario del obrero? Y como él explicó, Mariátegui era un realista, había leído más, no en todo el primer tomo del Capital, había leído a Sorel y a otra gente, y tenía una concepción revolucionaria pero mística, no tan intelectual como otros, y dice: ¿cómo va a ser el
revolución de la clase obrera, si no hay revolución industrial en Perú, y bueno, si no hay, diría uno del PC, hay que fundarlo para que se cumpla la teoría. No funciona. Es decir, tenemos que ver los errores cometidos en la teoría y estamos en tiempo de repensar el asunto. Y esto no es sobre el PC, es también, mis queridos camaradas del trotskismo, que Trotsky es un gran personaje y se levantó contra Stalin, que era un problema, que está detrás de los manuales, y que lo mataron en México, cerca de casa, a 500 metros. Pero siguen pensando mucho, a veces, dentro de una visión. Entonces, el tema que estamos tratando es muy importante. ¿Cuál es la validez del capital? De Marx como uno, y yo creo que tiene plena validez en cualquier país del mundo donde el capitalismo surja. Porque lo que hizo Marx fue la crítica del capital y descubrió el plusvalor como una categoría fundamental que donde haya capitalismo se va a producir. La segunda fue el precio de producción, que eso va a determinar otro tipo de problemática que enseguida voy a indicar y que Marx no desarrolló, pero dejó muchas inquietudes para poder hacerlo y nosotros lo hemos desarrollado, pero tenemos que ir más allá todavía. Puedes decir, creo que la actualidad del tomo 1 del Capital, y vengo ahora de Bogotá, donde hubo un buen seminario, mucha gente, un entusiasmo juvenil, hubo como 2000 estudiantes en una conferencia, 150 aniversario del Capital se cumple el próximo año, pero en este año se cumple el 150 aniversario que terminó de escribir el libro, terminó de escribir el tomo 1, cuarta redacción, en el 66. Digo cuarta redacción. Marx escribió 4 veces el Capital, el tomo 1, y también parte del 2 y el 3. Eso todavía no lo ha asimilado el marxismo tradicional y por supuesto el marxismo de manuales, ni lo sabe el tema. Marx escribió 4 veces el Capital. En los Brutis, en manuscritos 61, 63, 63, 65, ahí escribió los 3 tomos. Y luego recién se animó a publicar el tomo 4. Y él le decía, basura, publícalo, pero por favor, que sea popular, que la gente lo entienda. Y más le escribe a Engels, mira, he terminado la redacción, para que lo entienda la gente. Es bueno, pues, que haga comentarios. Esto es lo que logramos. Puedes decir un texto muy difícil y que exige mucho trabajo. Claro, hay que popularizarlo. Lo cierto entonces es que el capital es válido para donde se instale el capitalismo, porque ahí va a haber plusvalor, pero ¿qué tipo? Pero hay otros temas que Marx sugiere, pero que no ataca ni escribe un tomo, sino que sugiere en ciertos textos. Ya voy a mostrar de qué se trata. Ahora, el problema de la descolonización epistemológica y el capital no solo se pregunta qué es el capital. Yo podría decir, es la valorización del valor. Bueno, para explicarlo eso, tenemos que hacer la escuela de cuadro, tenemos muchas clases, porque no es tan fácil. La gente lo puede entender si tenemos maestros que expliquen. No es lo mismo que es el capitalismo, porque en Egipto, cuando había salario, ya había plusvalor y ya había capital, y en Grecia también, pero no había capitalismo. Había bolsones de producción con salario y había capital, pero un capital secundario con respecto a un sistema mayoritario, esclavista o tributario. De aquí que el capital se haga hegemónico y todo se haga a través de él, eso es el capitalismo. Y eso va a surgir, debatimos, porque surge un poco en Europa, pero la gran acumulación originaria es la plata americana. He leído los archivos de India y dicen, no los voy a escandalizar, pero
lo dice un obispo de Oaxaca. La plata y el oro de esos reinos de España ha sido conseguida con la sangre de los indios y va envuelto en sus cuerpos. Y otro de 1550 en Potosí dice, a 4 años, que para acabar de perderse esta tierra se descubrió una boca del infierno por la cual los españoles inmolan gran cantidad a su dios, que es el oro, y es una mina de plata que se llama Potosí. Ahí ya en 1550 mostró lo que Marx va a llamar el fetichismo del capital. 1550, 4 siglos antes que Marx. Puede decir, ¿cuándo empezó el capitalismo? Es un debate. Y para muchos no era importante, para nosotros fundamental. ¿Por qué? Porque ahora viene la pregunta difícil. ¿Qué tiene que ver la modernidad con el capitalismo? ¿Por qué? Porque Marx era moderno y al fin de su vida empezó a entrar en crisis. Era un ilustrado, pero al mismo tiempo romántico, como muestra Michel Levy, y entonces tiene una cierta formación. Por ejemplo, hegeliana. Él piensa que los modos de apropiación son el antiguo, egipcio, mesopotámico, después es griego, romano, después es germano, no habla del feudalismo, y al fin habla del feudalismo y llega al capitalismo. Dese cuenta, usted está utilizando el esquema de Hegel de la historia universal. No podía de otra manera, era lo que todos estudiaban y todos estudian hoy. En Venezuela también, cuidado. Después de 16 años, seguimos siendo absolutamente eurocéntricos en la historia y no hemos ni siquiera hecho un texto que no sea eurocéntrico. Estuve discutiendo hoy el tema. Es grave, porque pensar que la antigüedad existió y después viene la media, viene la modernidad, es una construcción de lo romántico en 1800, de Schlegel, Wildermann, de la ilustración. ¿Dónde está la historia de China? ¿Dónde está la historia de la India? ¿Dónde está el mundo musulmán? ¿Dónde está el África? ¿Dónde está el África? Pobre Marx sufrió eso. No podía saltar sobre su sombra. Estudió en un mundo europeo. Era eurocéntrico sin poder evitarlo y sin ser culpable. Al fin empezó a ponerse por los populistas en cuestión la cuestión, pero ya era tarde, estaba viendo y lo llevó a escribir el segundo y tercer tomo. Conozco a Marx con microscopio. Yo he leído las 4 redacciones y tenemos 5 tomos escritos cómo Marx fue produciendo el capital y su visión histórica. No entramos. Mira como lo dijo Bolívar. Pésimo. ¿Pero por qué? Pues tener una información de la capital y así deja a la India y a Polonia y a todo el bueno. Después por ahí corregía alguna cosita, pero era una corrección. Marx no sabía que la revolución industrial empezó en China. Está probado hoy por Kenneth Pomeranz que la revolución inglesa usó casi toda la maquinaria china. Que en 1313 los chinos publicaron una enciclopedia de tecnología y podemos sacar la foto como hace meses y al lado los dibujos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un renacentista inventor, hizo paracaídas, engranajes de máquinas, palas especiales, era un genio. No, señores, copió enciclopedia china. Era un buen lugar. Fue publicada en 1313, 150 años antes que